Imagina un lugar donde el mundo entero se estrecha hasta convertirse en un pasillo de apenas 12 metros de ancho. A un lado, montañas imposibles de escalar. Al otro, un mar furioso que devora todo lo que toca. Y en ese pequeño tramo de tierra, un puñado de hombres decide plantar cara al ejército más grande que el mundo antiguo haya conocido jamás. No lo hacen por gloria. No lo hacen esperando sobrevivir. Lo hacen porque saben que, si ellos caen aquí, Grecia tendrá tiempo para ponerse en pie. Esta es la historia de las Termópilas. Y es mucho más brutal, mucho más compleja y mucho más humana de lo que cualquier película te ha contado. Para entender lo que ocurrió en aquel paso de montaña en el verano del año 480 a.C., primero hay que entender al monstruo que venía del este. El imperio persa aqueménida era, sin exageración, la superpotencia absoluta del mundo antiguo. Desde las costas del mar Egeo hasta los confines de la India, desde las estepas de Asia Central hasta las arenas de Egipto, el dominio persa se extendía sobre más de 5 millones de kilómetros cuadrados. Y al frente de todo ese poder se encontraba Jerjes I, el rey de reyes, un hombre que se consideraba a sí mismo la sombra de Dios en la tierra. Jerjes no venía solo a conquistar Grecia. Venía a vengar a su padre. 10 años antes, Darío I había enviado una fuerza expedicionaria contra los griegos, y aquellos guerreros de las polis, contra todo pronóstico, la habían destrozado en la llanura de Maratón. Aquella humillación ardía en la memoria persa como una herida abierta. Así que Jerjes reunió algo que el mundo jamás había visto, un ejército de dimensiones colosales. Heródoto, el padre de la historia, habla de más de 1 millón de soldados, aunque los historiadores modernos estiman una cifra más realista pero igualmente aterradora. Entre 150.000 y 300.000 combatientes, acompañados por una flota de más de 1.200 naves de guerra. Era la fuerza de invasión más grande jamás organizada en la antigüedad. Y toda esa maquinaria de destrucción se movía hacia el oeste, hacia Grecia. En el otro lado de la historia estaban los griegos. Pero aquí viene el primer gran error que mucha gente comete. Grecia no era un país unido. Era un mosaico de ciudades-estado independientes que pasaban más tiempo peleándose entre sí que cooperando. Atenas, Tebas, Corinto, Argos y, por supuesto, Esparta. Cada una con su propio gobierno, su propio ejército y su propio orgullo. Cuando llegaron las noticias de que Jerjes cruzaba el Helesponto con su ejército infinito, el pánico se apoderó del mundo griego. Muchas ciudades se rindieron sin combatir, ofreciendo tierra y agua al gran rey como símbolo de sumisión. Pero otras decidieron resistir. Y fue en ese momento cuando la alianza griega, liderada por Esparta, tomó una decisión que cambiaría la historia para siempre. Defenderían el paso de las Termópilas, las puertas calientes, llamadas así por las fuentes termales que brotaban de la roca cercana. Era el único camino terrestre viable para que el ejército persa penetrara en la Grecia central. Y al frente de la defensa colocaron al hombre más indicado para una misión suicida, Leónidas I, rey de Esparta. Leónidas no era un joven impetuoso. Era un veterano de unos 60 años, curtido en la disciplina más implacable que el mundo antiguo conoció. Desde los 7 años había sido arrancado de los brazos de su madre y arrojado al Agogé, el brutal sistema de entrenamiento espartano donde los niños aprendían a matar, a sufrir y a morir sin un solo lamento. Pero Leónidas no marchó a las Termópilas con todo el ejército espartano. Llevó consigo únicamente a 300 hoplitas, la Guardia Real, cada uno de ellos seleccionado con un criterio escalofriante. Solo eligió a hombres que ya tuvieran hijos varones vivos. Sabía que no iban a volver. Junto a los 300 espartanos marcharon alrededor de 7.000 guerreros de otras polis griegas, incluyendo tespios, tebanos, corintios, arcadios y otros aliados. Eran pocos, pero el terreno jugaba a su favor. En aquel desfiladero angosto, los números persas no significaban nada. Los primeros días de batalla fueron una carnicería que Jerjes no había imaginado ni en sus peores pesadillas. Los hoplitas griegos, con sus pesadas armaduras de bronce, sus escudos circulares de madera y sus largas lanzas, formaban una muralla impenetrable en el paso estrecho. Los persas, acostumbrados a combatir en campo abierto donde su caballería y sus arqueros podían desplegar su devastador poder, se encontraron atrapados en un embudo mortal. Oleada tras oleada de soldados persas se estrellaba contra la falange griega como agua contra un muro de piedra. Los medos fueron los primeros en atacar.
Cayeron a cientos. Luego vinieron los cisios. El mismo resultado. Jerjes, furioso e incrédulo, envió a su arma secreta, los inmortales. 10.000 guerreros de élite, la guardia personal del Rey de Reyes, los mejores soldados del imperio, llamados así porque cada baja era inmediatamente reemplazada para mantener siempre su número intacto. Pero ni siquiera los inmortales pudieron quebrar la línea griega. Leónidas y sus hombres empleaban una táctica devastadora, fingían retirarse en desorden, y cuando los persas rompían formación para perseguirlos, los espartanos giraban en perfecta sincronía y masacraban a los atacantes desorganizados. Heródoto cuenta que Jerjes, observando la batalla desde su trono dorado en una colina cercana, se levantó 3 veces de su asiento, horrorizado por lo que veía. 2 días completos de combate y el ejército más poderoso del mundo no había avanzado ni un solo metro. Miles de cadáveres persas se amontonaban en el desfiladero. Y entonces llegó la traición. Un griego local llamado Efialtes, movido por la codicia del oro persa, se presentó ante Jerjes y le reveló la existencia de un sendero secreto que atravesaba las montañas rodeando el paso de las Termópilas. Se llamaba la Senda Anopea. Jerjes no dudó ni un segundo. Envió a los inmortales por aquel camino durante la noche. Cuando Leónidas recibió la noticia de que los persas estaban rodeándolos por la retaguardia, supo que el final había llegado. Pero en lugar de ordenar una retirada general, tomó una decisión que lo convertiría en leyenda. Despidió a la mayoría de los aliados griegos para salvar sus vidas. Se quedó con sus 300 espartanos, 700 tespios que se negaron a marcharse, y 400 tebanos. Menos de 1.500 hombres contra todo el poder del imperio persa. La mañana del tercer día amaneció con un silencio que los griegos supervivientes no olvidarían jamás. Leónidas sabía lo que venía. Según la tradición, cuando le dijeron que las flechas persas serían tan numerosas que oscurecerían el sol, uno de sus espartanos, Diéneces, respondió con una calma helada: entonces lucharemos a la sombra. Leónidas ordenó a sus hombres desayunar bien, porque esa noche cenarían en el Hades. Y entonces los griegos hicieron algo que los persas no esperaban. En lugar de defenderse en el paso estrecho, salieron al campo abierto y atacaron. Fue una carga suicida, desesperada, furiosa. Leónidas cayó en los primeros compases del combate, y sobre su cuerpo se desató una de las luchas más feroces de toda la antigüedad. 4 veces los griegos recuperaron el cadáver de su rey de manos persas. Cuando las lanzas se rompieron, lucharon con espadas. Cuando las espadas se quebraron, lucharon con manos, dientes y piedras. Los inmortales cerraron la trampa desde la retaguardia. Rodeados por completo, los últimos defensores se retiraron a una pequeña colina donde murieron de pie, sepultados bajo una lluvia interminable de flechas. Jerjes había ganado las Termópilas. Pero la victoria le sabía a ceniza. Había perdido, según las fuentes antiguas, 20.000 soldados, incluidos 2 de sus propios hermanos. Y lo más importante, Leónidas y sus hombres habían comprado algo que no tiene precio en la guerra: tiempo. Mientras los espartanos morían en el desfiladero, Atenas evacuó su ciudad y la flota griega se reorganizó. Semanas después, en las aguas estrechas de Salamina, la armada griega aplastó a la flota persa en una de las batallas navales más decisivas de la historia. Un año más tarde, en Platea, el ejército griego aliado destruyó definitivamente a las fuerzas terrestres de Jerjes. La invasión persa había fracasado. Grecia sobreviviría. Y con ella sobreviviría algo más grande: la filosofía, la democracia, el teatro, la ciencia, los cimientos de la civilización occidental tal como la conocemos. En el lugar donde cayeron Leónidas y sus hombres, los griegos erigieron un monumento de piedra con una inscripción que ha atravesado los siglos. Dice así: caminante, ve y dile a Esparta que aquí yacemos en obediencia a sus leyes. No habla de gloria. No habla de heroísmo. Habla de deber. Y quizás eso sea lo más aterrador y lo más hermoso de esta historia. Que aquellos hombres no murieron buscando la inmortalidad. Murieron simplemente cumpliendo con lo que creían correcto. Y sin embargo, 2500 años después, el mundo entero sigue pronunciando sus nombres.